Desde el 2002, hace 10 años ya, se viene anunciando la venta del Banco del Pacífico, cosa que no se ha hecho realidad, no solo porque, como muchas empresas estatales, sirve de botín político de un gobierno de turno, sino también porque resultó ser uno de los activos más rentables del Estado. Varios años de buenas utilidades, un banco ubicado en puesto 3, por ejemplo, en cuanto a utilidades, en el 2020, por tener una idea. Y entonces, si van a venderlo, vale ver en qué condiciones. Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días y agradecido por la oportunidad. Primero, vale hablar sobre los compradores. Digo, con tanto conflicto de interés, lo más sano, lo más beneficioso sería venderlo a un banco internacional, atraer capital, que se abran los bancos nacionales a la competencia, ver si mejoran así las tasas para los clientes. Tal cual lo ha definido. La idea, y eso es algo que ya está decidido, es que sea un banco extranjero, internacional, quien aporte experiencia, capital, acceso a mercados de capitales extranjeros y favorezca la competencia interna. Quien dice que el banco se va a vender a otros bancos locales, a inversores locales o a ex banqueros locales, está totalmente alejado de la realidad. Ok, entonces esa ya es una decisión tomada, que va a haber una venta a un banco extranjero, y cuando no descarta el que pueda ser una entidad financiera europea, eso es porque ya están teniendo conversaciones. ¿Con quién? O sea, el proceso va a estar abierto. No nos importa si es europeo, norteamericano o latinoamericano, pero por las coincidencias de mercado, la idiosincrasia, el tipo de cultura financiera, pareciera que la banca europea o norteamericana no está interesada actualmente en incrementar sus posiciones en Latinoamérica. Dicho eso, puede ocurrir. Uno no sabe cuando hace un proceso como este quién puede estar al final interesado. ¿Qué otras opciones quedarían entonces si ellos no serían los más interesados? Probablemente un banco latinoamericano. Okay. Esto creo que es un tema de un entorno regional. Tenemos expresiones de interés de países vecinos que quieren conocer más en detalle el proceso, que estarían interesados. Hay grandes bancos regionales, bancos muy grandes, que son incluso más grandes que todo el sistema financiero ecuatoriano. Y de cara a ese proceso, en febrero esperan tener ya esa valorización que contrataron con el Banco de América, un valor patrimonial que partían de 820 millones de dólares. Entonces, esa sería la base mínima para arrancar en este proceso de venta, 820 millones. A ver, la valoración está en marcha, como bien menciona. Una valoración incluye muchos parámetros: proyección de resultados, marca, cuota de mercado, etcétera. Lo que yo manifesté hace unos días en un medio de comunicación es que hoy, a 31 de diciembre, el banco tiene un valor en libros de 819,8 millones. Por debajo de ese valor nunca se debería hacer una operación, pero no significa que ese sea el valor del banco. Asambleístas le están pidiendo explicaciones por las últimas cifras que reportó el banco, unos 5 millones en utilidades, que se ubicó en el puesto número 10, muy lejos de lo que ocurría en años anteriores. Pero lo que deberán mostrar los números de este año entonces es si eso fue por un proceso de ajuste y saneación, como se está anunciando, o si es parte de una estrategia para que el banco, frente a utilidades más bajas, se venda a precios más bajos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasan dos cosas. Uno, enorme desconocimiento de quien hace las opiniones sobre cuentas de resultados bancarias. La utilidad del banco este año supera los 80 millones de dólares, pero ha sido una utilidad controlada neta de 5,7, porque la diferencia se ha enviado a reservas para provisiones y por los costes del proceso de reestructuración. Ya de hecho en enero de este año... ¿De reestructuración preparándose a la venta? Exactamente. Enero de este año la cuenta de resultados ya va a presentar una utilidad superior a la de todo el año pasado. O sea, superior a 70, a los 5,7 millones de la utilidad final. Ok, digo eso porque si el banco puede generar unos 80 millones en utilidades, pero se han destinado, como nos dice usted, a sanear la cartera crediticia o a este programa de reestructuración, significa que 70 o 60 fueron para eso. ¿Por qué no se lo hacía antes? ¿Por qué de golpe en el año previo a la venta? Porque cuando se prepara un banco para la venta hay que hacer una serie de operaciones y ver realmente cuál es la capacidad de generar fondos del banco. Y además no olvidemos que quien compre va a hacer un análisis de las cifras del banco y probablemente emita opinión sobre determinadas partes de la cartera o sobre determinados activos. Lo que estamos haciendo en definitiva es precautelar al accionista, al Estado, de cualquier reducción del valor habiendo hecho previamente estas provisiones. Pero también han hablado de un posible mal manejo que se ha dado en los
últimos años en cuanto a cómo se entregaron los créditos, o el hecho de que se esté haciendo, de hecho, un proceso de saneación, es que reconocen que quizás el banco no estaba en la mejor dirección porque no era el más eficiente o que hacía malas operaciones o previsiones incobrables. Pero de ser el caso, entonces, ¿cómo queda? ¿Hubo una mala administración previa? ¿Qué pena? ¿El banco pudo ganar más? Por ende, el Estado no lo hicieron, ¿pero qué? ¿Son hechos ya consumados? Sí, hay dos factores. Uno, un mal control del gasto operacional. El banco ha tenido un exceso de gasto en los últimos 10 años, en mi opinión, superior a los 50 millones de dólares anuales. Y dos, creo que superior sí. En 50 millones, es decir, que a su juicio no eran justificables. A ver, si el banco, que hoy tiene 2.600 empleados y una estructura, es capaz de generar esta utilidad que le acabo de mencionar, ¿por qué no se hizo hace 10 años? Eso uno. Dos, en cuanto a los créditos, lo que entiendo que ha habido es demasiada alegría en la concesión, demasiado apego a determinados programas políticos, demasiada atención a llamadas de los gobiernos de turno para que colaboraran en tal o cual campaña crediticia. Esos créditos que salen del ámbito normal del banco son los que hoy provocan una morosidad superior a la que es habitual en este banco. Ahora, el que se hayan tomado decisiones políticas, no necesariamente las más técnicas, o que hayan tenido también la alegría para entregar o destinar ciertos fondos por encima de lo que se pudo o debió destinar, entonces habla de que no queden cifras como esas de las que estamos hablando en hechos consumados. Por eso decía yo. ¿Y qué viene ahora? La CFN, por ejemplo, tiene previsto realizar una auditoría forense, dicen ellos, a Seguros Sucres y también al banco de ustedes, al Banco del Pacífico. ¿Solo a lo anterior o quién va a monitorear también para transparentar todo este proceso de venta que viene ahora? No hace falta realmente auditoría forense. El banco está auditado por firmas de reconocido prestigio desde hace muchos años. Además, está supervisado por la Superintendencia de Bancos, con quien de la mano hacemos las provisiones. También hay que contar que los efectos de estas políticas no se ven inmediatamente. Le pongo un ejemplo. Cuando el anterior gobierno decide los programas crediticios llamados de Reactívate Emprendedor, invita a toda la banca. Y la banca no participa, acaba solo participando el Banco del Pacífico. Esos programas hoy tienen una morosidad del 6, del 7%, el doble de la que deberían tener. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntar a quien hizo los programas y a quien autorizó esas operaciones crediticias. Ahora, ¿cuándo entran ustedes? Primero, bajan en una cifra importante el número de personal, de contrataciones, cierran ciertas agencias y oficinas, y por otro lado tienen una campaña de quien les está diciendo que están cerrando porque el banco está en una mal situación, pudiendo generar, ojo con eso, incluso un pánico al ver lo que está ocurriendo con el cierre de ciertas oficinas, etcétera. ¿Quién a su juicio está atrás de esta campaña en contra de los procesos que se están dando en el banco? Difícil saber, pero entiendo que para empezar es gente que no entiende. El hecho de que se abran o cierren oficinas es un proceso normal en cualquier entidad financiera. Salgo de una zona, entro en otra, no gano dinero en esa zona, cierro y me reubico en otra. Dos, la tendencia mundial de la banca es a cerrar oficinas físicas, a evitar la presencia física e ingresar a través de canales virtuales, internet, telefonía o cualquier otro. Entonces, lo que hace el banco permanentemente, al menos a partir desde agosto de este año, es revisar de su estructura comercial qué parte es rentable y qué parte no es rentable. Yo entiendo que hay gente que, si en una localidad pues se cierra una oficina, pueda estar molesta, pero tiene cómo acceder. El banco tiene más de 15.000 corresponsales no bancarios, 77 oficinas abiertas, más de 46 kioscos virtuales, 125 centros virtuales. ¿Sabe la cantidad de puntos de atención que son esos? Nadie está desabastecido. Ahora, si en esa localidad no hay internet, eso ya no es problema del banco. Ahora, de la venta de este banco, y esa parte es importante, va a depender el plan para reducir la desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué? No debería, pero resulta que los recursos de ese plan, que es un objetivo nacional y además apremiante, lo han vinculado a esta venta, y por ende, mientras no lo vendan, entonces el plan es humo, el plan contra la desnutrición, como está en el presupuesto que contemplaban los montos de la venta durante años. Por eso es que ofrecen venderlo ahora hasta el 2023. Pero no es una mala carta de presentación saber que en ese año se vende sí o sí, más allá de las ofertas.
No, el banco se venderá una vez que esté valorado y si la oferta que se recibe es interesante, la empresa que lo compre, el banco en este caso, es un banco calificado internacionalmente y con la solvencia suficiente para poder continuar con la historia de este banco. Otra cosa es el destino de los fondos de esta operación, que eso ya no es responsabilidad mía, el accionista deberá decidir qué es lo que hace con esos fondos. Me refería más por la fecha tope, es decir, si se han planteado una fecha tope del 2023. Yo creo que el proceso camina rápido. Como mencionaba antes, mitad del mes de febrero, tercera semana, esperamos tener la valoración. De ahí, lo siguiente, una vez que la apruebe el accionista, será que empezamos a preparar lo que son las bases de licitación o los términos de referencia para ver exactamente cuál es el perfil del candidato y se prepara la información que se envía preliminarmente a los interesados. Esos interesados inicialmente será una lista de 10, 12, 15 entidades que se va recortando a medida que las expresiones de interés se van materializando en ofertas concretas, hasta que al final queda una que estimamos podría ocurrir en junio, julio de este año, y a partir de ahí se llega a un preacuerdo. Preacuerdo queda sujeto a una cifra y, lo más importante, a la autorización de las autoridades de que ese banco es apto para comprar el Banco del Pacífico. Todo eso, debería tomar entre 9 y 12 meses. ¿Qué es lo que tienen previsto en cuestión de tiempos? Roberto. Y como bien decía, siempre y cuando no ocurran eventos que hoy no consideramos, siempre y cuando la situación macro nos acompañe, siempre y cuando pues no aparezca otra pandemia u otro drama mundial. El presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, Roberto González, acompañándonos esta mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Una última pausa y volvemos.